Hola mis estudiantes de sexto grado, continuamos en la semana 11 y en este día 2 vamos a trabajar también el área de personal social con la actividad titulada ¿Cómo nuestros antepasados enfrentaron retos en la historia del país? Antes de empezar, consideré importante poder responder la siguiente pregunta. ¿En qué siglo está? Para que cuando leamos los textos de hoy, nosotros podamos saber que los años que se mencionan, ¿a qué siglo corresponden? Entonces, si el año tiene una, dos o tres cifras, yo puedo hacer lo siguiente. Observar su centena. Y a esa centena sumarle uno. Ejemplo, el año 650. La centena de esta cifra es el 6. A este 6 yo le voy a sumar 1, quedando 7. Por lo tanto, el año 650 corresponde al siglo 7. Otro ejemplo, el año 57. En este caso no tiene centena. Pues bien, como no tiene centena, sería 0. A esto yo le sumo o le agrego 1. Quedando así que el año 57 corresponde al siglo I. Ahora, ¿qué pasa si el año tiene 4 cifras? En este caso, me voy a fijar en las dos primeras. Y a estas cifras yo le agrego 1 también. Veamos el ejemplo. El año 1845. Las dos primeras cifras es el 18. A este 18 yo le sumo 1, quedando como 19. Por lo tanto, el año 1845 corresponde al siglo XIX. ¿Y qué pasa con los años que terminan en 00? Por ejemplo, el año 2000. En este caso, nos vamos a fijar en la cifra o cifras que están antes del 00. Y esto me va a indicar a qué siglo pertenece. Ejemplo, el año 100. La cifra que está antes del 00 es el 1. Por lo tanto, el año 100 corresponde al siglo I. El año 1000, cifra que está antes del 00 es el 10. Por lo tanto, el año 1000 corresponde al siglo X. Y así con el año 2000, el cual corresponde al siglo XX. Bien, ahora ya sabemos cómo identificar a qué siglo corresponde cada año. Y esto lo puedo utilizar cuando yo lea mis textos, no solo el de hoy, sino cualquier otro en el que aparezca un año y saber a qué siglo corresponde. Ahora sí, empecemos con la actividad. Para esto se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué saben de estas enfermedades? Me refiero a la peste bubónica, el cólera y el COVID-19. De estas tres enfermedades, ustedes tienen mayor conocimiento del COVID-19 por ser lamentablemente una de las enfermedades que nos está tocando experimentar. Entonces, a continuación, solo les daré algunos detalles de la peste bubónica y el cólera para que tengan mayor conocimiento y junto a los textos que vamos a leer hoy, pues se amplíe y puedan trabajar el resto de actividades. La peste bubónica. Esta enfermedad circula principalmente entre roedores y otros animales pequeños. Actualmente, nuestro país está entre uno de los 5 países de América Latina que es endémico para esta peste. Endémico se refiere que es afectado habitualmente por esta enfermedad. Y los casos humanos que
se han localizado se encuentran mayormente en poblaciones de extrema pobreza. Aquí les muestro una infografía publicada en el diario La República. Bien, vamos leyendo esta infografía. Básicamente son los roedores los que están infectados con la bacteria. Y esta bacteria pasa a las pulgas, que son las que se alimentan de la sangre de estos animales. Los focos de propagación son básicamente la quema de basura y los cañaverales, que son el hogar de estos animales. Y también están los lugares donde se crían cuyes o conejos. Se recomienda utilizar, por ejemplo, en los cañaverales, un pesticida. Y en los lugares donde se crían los cuyes y los conejos, que estén bien limpios. Esta infografía también nos dice que no se debe matar a las ratas, porque esto va a provocar que las bacterias se multipliquen. Y los síntomas que presentan las personas infectadas son básicamente pequeños bultos en las axilas, el cuello y la ingle. Básicamente esta es la información que presenta esta infografía. Vamos con el cólera. Y aquí les muestro una infografía con datos resaltantes de esta enfermedad. Por ejemplo, el cólera es una infección intestinal aguda producida por una bacteria que se encuentra en el agua. Sus síntomas son diarrea, vómitos, calambres en las piernas, debilidad. Además, que la diarrea y los vómitos pueden producir muy rápidamente una deshidratación aguda y estado de shock. Además, nos dice que si esta enfermedad no recibe el tratamiento, puede producir la muerte en cuestión de horas. Como ya sabemos, la bacteria se encuentra en el agua. Por lo tanto, las personas la van a adquirir a través del agua y los alimentos contaminados. En cuanto a las medidas preventivas, se parecen mucho a las medidas que tenemos que tener en cuenta para evitar contagiarnos con el COVID-19. Está, por ejemplo, el lavado de manos al llegar al hogar, antes de preparar los alimentos, después de ir al baño. Otra medida es la limpieza y desinfección del entorno que normalmente ocupamos. Y en cuanto a los alimentos, también deben ser desinfectados antes de consumirlos. Además de todas estas medidas está pues el tratamiento del agua. Entonces, junto a estos datos que les acabo de mencionar, tanto de la peste bubónica y del cólera, ustedes van a leer el texto titulado Las epidemias en el Perú de los siglos XX y XXI. En el contenido, además de otros detalles y datos interesantes, van a encontrar años. Y ahora ustedes van a poder identificar a qué siglo corresponden cada año que se menciona en el texto. Por ejemplo, está el 1903. Ahora ustedes van a saber a qué siglo corresponde, si al siglo XX o al siglo XXI. Además del contenido del texto, de los datos extras que les he mencionado, van a entrevistar a un familiar para que les digan qué saben acerca de estas enfermedades y así puedan completar esta tabla, que básicamente es una comparación entre las tres enfermedades.
La primera pregunta es, ¿qué sabes de las epidemias que afectaron al Perú? Entonces, en cada cuadro vas a escribir qué saben y qué sabes tú también ahora ya, luego de leer la información de la peste bubónica, del cólera y del COVID-19. ¿Cómo llegó esta enfermedad al Perú? También van completando. Y así, teniendo las respuestas de todas las preguntas en base a estas tres enfermedades, ustedes van a preparar y realizar una exposición oral en base, recuerda, a la información que plasmaste en este cuadro. Las preguntas te pueden servir, por ejemplo, para hacer un breve resumen de cada enfermedad y también para describir qué ha cambiado en las autoridades, qué ha cambiado y qué no ha cambiado en las personas, cuál fue la actitud, cuál debería ser la actitud frente a la presencia de estas enfermedades. Elaboras tu material que te puede ser útil al momento de exponer, te preparas con la seguridad que conoces el tema, porque ya escuchaste información, ya leíste también, ya consultaste a tus familiares, entonces eso te debe dar la seguridad de poder hacer una buena exposición oral. Vas a grabar tu exposición oral para que luego te autoevalúes utilizando la lista de coteja que se te ha proporcionado. La autoevaluación te va a servir para que te des cuenta de tus aciertos y tus errores. Y así, con los errores que has identificado, la siguiente vez que expongas, lo hagas mucho mejor. Además, sería buenísimo que apliquen la técnica que vimos ayer, la del pensamiento positivo, puesto que una exposición es un reto, para todos no es fácil exponer. Entonces, piensen que les va a salir bien. Y si aún así cometieron algún error en la exposición, no significa que la técnica no sirve, porque de este error vas a aprender. Siempre pensemos en positivo y así vamos a atraer cosas positivas.